Bueno, pues antes que nada, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación a esta nueva serie de Onda 80, yo no la conocía, y vamos a hablar de cómo afrontar con humor las dificultades, que yo creo que casa dos aspectos muy habituales en mi vida. Por un lado, las dificultades, pues soy psiquiatra y estoy siempre atendiendo a gente que tiene problemas, y el humor, porque me gusta mucho el humor, y durante algún tiempo me dedico a hacer monólogos de humor en distintos medios, y entonces casé las dos cosas, la psiquiatría y el humor, con esta charla. Ponemos la siguiente. Bueno, empezamos con el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. Supongo que habéis visto la película o habéis leído el libro de Alicia en el País de las Maravillas, que es un clásico. Entonces, cuando aparece el conejo blanco, siempre que aparece con un reloj diciendo no tengo tiempo, no llego. Siempre va con muchísima prisa. Antes de que aparezca la llena de corazones, vuelve a aparecer el conejo blanco, siempre con prisa, siempre mirando el reloj. Y se termina la película y uno dice, ¿a dónde iba el conejo con tanta prisa? ¿No? O sea, nunca sabe realmente a dónde iba, cuál era el origen, por qué estaba tan liado, a dónde llegaba y por qué estaba siempre mirando el reloj, ¿no? De alguna forma, el autor, Lewis Carroll, lo quiso meter en el libro como una especie de crítica, ¿no?, a la sociedad de su época, y ahora ya ni te cuento, de esta gente que siempre va con prisa, siempre vamos con prisa. Tengo que hacer esto, lo tengo que hacer para ayer, no llego, no tal. Siempre estamos con la vida cuadriculada, con la BlackBerry, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer dentro de 3 meses, todo el mundo está todo cuadriculado, pero no tenemos tiempo para pensar. La gente no tiene tiempo para pensar. Uno de los grandes descubrimientos que uno hace cuando va al psiquiatra, o en la consulta de psiquiatría, pero lo puede hacer en otro sitio, es que se para a pensar. Mucha gente dice, si lo hubiera pensado antes no lo hubiera hecho. No pararse a pensar, hacer las cosas sin pensar. Lo primero que me brotó, lo primero que se me ocurrió, ¿no? Y vosotros seguro que tenéis la experiencia, ¿no? Gente que va a hablar con vosotros y entonces piensa. Mucha gente dice, doctor, yo me levanto por la mañana, pongo la radio, estoy viendo la radio, luego yo cojo el coche, estoy también con la radio puesta, luego llego al trabajo, estoy allí todo el día trabajando, luego llego al mediodía, luego voy a recoger a los niños al colegio, luego vuelvo a recoger a los niños al colegio, entonces tengo que preparar la cena, entonces tengo que bañar a los niños, y entonces ya tengo a los niños bañados, y entonces ya por fin ceno, y entonces me meto en la cama, y cuando me meto en la cama me pongo a llorar. Mucha gente que llora por la noche, no se mete en la cama, porque se pone triste, porque recuerda todo lo que le ha pasado durante el día, porque es el único momento del día en el que tiene para pararse a pensar un momento y ver la vorágine en la que está envuelto. Entonces, pararse a pensar y no ir con tanta prisa sería el primer consejo para afrontar la vida con menos dificultades. Bueno, la gente vive en un laberinto. Si os fijáis, los laberintos, cuando uno está dentro del laberinto no sabe por dónde se sale, porque no sabe por dónde salir, ¿no? Porque todos son callejones sin salida, porque son ángulos rectos sin salida. Sin embargo, cuando uno ve el callejón, el laberinto desde arriba, es muy fácil. Dice, pues izquierda, derecha y sales. Cuando uno se para a pensar, cuando uno afronta las cosas analíticamente, una cosa detrás de otra, pues ve muchas soluciones. Esto también pasa en la consulta. Mucha gente dice, doctor, a mí lo que me pasa es que yo tengo problemas con mi marido, porque con mi marido no lo cuido, porque no quedo con él, porque llevamos mucho tiempo sin hablarnos, y entonces no tenemos tiempo para estar juntos, y lo que tendríamos que hacer es buscar tiempo, porque están siempre los niños, lo que debería hacer es dejar a los niños a mi madre, y entonces el fin de semana que viene voy a dejar a los niños a mi madre y voy a quedar con mi marido, y, ¡ay, doctor, me está dando usted unos consejos más buenos! Y uno no ha dicho nada. Y de alguna forma, ese pararse a pensar, ese hablar de los problemas, ese afrontar los problemas, hace que de forma casi, me debería decir, mágica, pues surjan las soluciones, ¿no? Pasamos a la siguiente. Este es el hombre moderno, ¿no? Un hombre que está agobiado, angustiado. Sabéis que el cáncer, entre comillas, de las sociedades actuales son las enfermedades mentales. 1 de cada 4 personas en España acaba teniendo algún tipo de enfermedad mental, depresión, ansiedad. Es decir, que es digamos, el gran problema, ¿no? Mientras que hemos superado muchas otras enfermedades, aquí nadie se muere de hambre, no tenemos problemas de mortalidad infantil, no tenemos problemas de enfermedades infecciosas, o para las enfermedades más graves pues tenemos tratamiento, pero para la enfermedad mental cada día va más. No hablamos nada del tema de las adicciones, ¿no? España es uno de los consumidores mayores de cocaína del mundo, ¿no? Es decir, tenemos, y eso está unido a problemas de salud mental. ¿Por qué, si hemos conseguido lo máximo en educación, en cultura, en avances, vamos dando marchas hacia atrás, a ritmo forzado en enfermedad mental? ¿Por qué la enfermedad mental es tan prevalente y tan frecuente y va a más? Todo el mundo digo, soy psiquiatra, y dice, te vas a forrar. Todo el mundo me dice lo mismo. Y no voy a tener paro, y lo sé. ¿Por qué? Esto es una pregunta que lanzo al público, luego la podemos reflexionar sobre ello. Por así. Yo estuve una vez, esto se ve fatal, un desastre, que no pasa nada. Yo estuve una vez la voy a cambiar porque se ve en todos los sitios, para cómo se ve mal. Estuve una vez en África, en Togo, con Ramón Takeli, no sé si conocéis a Ramón Takeli, que ha montado una ONG, se llama Fundación Takeli. Pues fuimos un grupo de españoles y yo fui
me dieron permiso en el trabajo y me sirvió para una cosa el trabajo, porque visité psiquiátricos africanos. Entonces recuerdo que una vez estábamos en la furgoneta, 15 españoles dentro, no se ve bien, pero estaba lloviendo cántaros, o sea, completamente lloviendo, estábamos muy lejos del hotel, no había luz, sonaban truenos espantosos, no sabíamos que íbamos a salir, el coche se nos quedó atrapado y todos los españoles pues nos angustiamos, ¿cómo salimos de aquí? Tal, ¿qué hora es esta? Esto no tiene sucio. Entonces salimos de la furgoneta y nos fuimos a la casa que hay al fondo, por la siguiente, y entonces nos encontramos a los africanos tocando las maracas. O sea, hay una frase que se dice allí que es Hakuna Matata, no problem, ¿no? Hakuna Matata se dice por la zona de Kenia, tranquilo, no hay problema. Como el conejo blanco de Alicia, allí nadie tiene prisa, ¿no? Tranquilidad. Ya si no por mañana, allí la gente queda por la mañana, o mañana, ya si eso mañana. O sea, por la siguiente, aquí veis la cara de sufrimiento de la gente, ¿no? Todo el mundo bailando la conga, jiji, jaja, por la siguiente, esta es la cara de profundo sentimiento de tristeza y angustia de la gente. O sea, le da igual. Entonces, de alguna forma, lo que uno aprende cuando va a cultura o cuando va a países del tercer mundo, esto es una experiencia muy gratificante, siempre hay gente que dice, no tienen nada, no tienen salud, no tienen educación, pero son gente mucho más feliz. Entonces, generalmente, la gente dice eso. Pese a tener muchos más problemas, muchas más enfermedades, pero la gente es mucho más feliz. Son mucho más fuertes psicológicamente. Tienen más facilidad para enfrentarse a las dificultades. Eso es impresionante. O sea, en un sitio que culturalmente está mucho más atrasado, resulta que tienen bastantes más ventajas que nosotros en muchos aspectos. O sea, no son sociedades a lo mejor tampoco avanzadas. Y en las ciudades, cuando empieza a aparecer la industrialización, empiezan a aparecer problemas como tenemos nosotros. Droga, alcoholismo, problemas de violencia, al ritmo agigantado. Mientras que aquí, por ejemplo, en África, la enfermedad mental, yo estoy visitando algunos psiquiátricos, es muy poco prevalente. El suicidio es algo casi inexistente. Casi nadie se suicida. Sorprendente. Viven mal, tienes 14 hermanos, viven en una choza, no tienes dinero, pégate un tiro, ¿no? Allí nadie se suicida. Y otra mentalidad, otra manera de afrontar esos problemas. Vamos a ponerlo así. Bueno, de alguna forma, la felicidad es como un puzzle al que siempre le faltan piezas. Hay mucha gente que vive pensando en que la pieza la voy a colocar y entonces todo se resolverá. Terminaré la carrera, leeré la tesis doctoral, me casaré, tendré un hijo, mi hijo se casará y se irá de casa por fin, acabaré de pagar la hipoteca, superaré este problema. O sea, es como un puzzle, siempre hay un puzzle y las piezas las vamos colocando y ya cuando esto resuelva, cuando me ordene sacerdote, ya todo se resolverá, ya todo, siempre hay algo, ¿no? Siempre hay una cosa que ya... Y sin embargo eso no pasa nunca. Porque cuando ponemos esa pieza se nos caen otras 7 piezas. Entonces, ¿cuándo se resuelve el puzzle? Jamás. O sea, uno se muere y se muere con cosas sin resolver. Entonces, tolerar que hay cosas que no funcionan y cosas que no tienen solución y cosas que no se resuelven, o sea, aunque uno intente solucionarlas, ¿no? No es que tenga que abandonarse. Pero tolerar que hay cosas que no van bien es clave para la felicidad. El que vive angustiado, intentando resolverlo todo, el que quiere ya una solución inmediata a lo que le pasa, difícilmente va a ser feliz. Tiene que tolerar que el puzzle de alguna forma no se completa nunca. Vamos a ponerlo así. Cuando queráis, Cuando queráis cortamos, comemos y seguimos luego. Vale, quedan 2 minutos. Mirad, hay una... por eso decía... Esto ha sido no casual, sino que ha sido providencial. Estaba preparado. Hay una cosa que se dice que es el efecto mariposa. Dicen que una mariposa mueva las alas en Pekín produce una tormenta en Nueva York, ¿no? Es una teoría del caos. Bueno, pues fijaros, antiguamente los hijos cuando llegaban a sus casas le decían a sus madres: mamá, ¿qué hay para comer? Esta era la frase habitual: ¿qué hay para comer hoy? Sin embargo, por la siguiente, esta frase se ha cambiado por ¿qué quieres que te ponga? Pequeños cambios, completa y absolutamente pequeños, microscópicos, de alguna forma casi inapreciables, producen una auténtica tormenta. O sea, el ¿qué hay para comer? Pasar a ¿qué quieres que te ponga? Hace que el niño decida qué es lo que se come. Porque eso no me gusta, porque no me apetece, porque no tengo ganas, porque yo de eso no como, porque me sienta mal. De alguna forma son cambios casi microscópicos, pero ese cambio tan microscópico produce un deterioro absoluto a nivel social. Por la siguiente diapositiva. ¿Por qué mi hijo me trata así, doctor? Si le he dado todo lo que me ha pedido. Esto es una frase muy habitual. Si he hecho todo lo que he podido poner, he dado todo, he estado siempre pendiente, siempre atento, todo lo que quería, todo lo que necesitaba, todo lo que me pedía, y sin embargo me quiere matar. Me odia profundamente. ¿Por qué? Bueno, quizá la respuesta es
precisamente porque le has dado todo lo que te has pedido. Aunque suene paradójico. El decir que no, el educar, supone conseguir que los hijos afronten qué dificultades. Esta va a ser un poco la línea argumental de lo siguiente, pero no sé si vamos a cortar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cortamos aquí. Un poco de eso. Vamos a poner la siguiente, por favor. Abajo a la derecha. derecha, abajo a la derecha. Abajo a la derecha. El chico de la diapositiva se me ha despistado. Fijaros, 1969. ¿Qué notas son estas? Le dicen los padres al hijo. 2009. ¿Qué notas son estas? Le dicen los padres a la madre. De alguna forma, de alguna forma esto es como muy, una viñeta, pero es como muy educacional, ¿no? Antiguamente había un pacto muy fuerte entre los padres y los profesores, de tal forma que cuando el niño llegaba y decía el profesor me ha pegado, el padre le pegaba otra vez, y dice, pues te ha pegado por algo será, ¿no? Era una educación así más autoritaria, y ha habido un pendulazo hacia unos padres como mucho más colegas, que intentan ser colegas de sus hijos, amigos de sus hijos, y que se plantean que si su hijo no triunfa, que si a su hijo no le va bien, es porque no le están ayudando lo suficiente, porque no le están estimulando, porque mi hijo es muy listo. Esto lo dicen todas las madres. Niño que es muy listo. Lo que pasa es que tiene muy malas amistades, dicen algunas veces. O se junta con gente que no es buena, pero el niño es que es más bueno y más listo. Eso no está mal. Es muy bueno que los padres estimulen positivamente a los hijos. Pero es peligroso, porque si uno se limita solo a decirle a sus hijos lo guapos que son, lo listos que son, lo bien que lo hacen todo, le da una visión distorsionada de sí mismo. Todas las personas que estamos aquí tenemos seguro una cara de pues, cosas que no van bien, problemas, dificultades, vicios, cosas que queremos solucionar y no solucionamos, ¿no? Entonces, es muy bueno que los padres sean conscientes de que sus hijos también tienen esa cara B y se la hagan ver. Entonces, de esto hablaremos luego un poco. Yo estuve 6 años en Pamplona y allí es muy habitual lo del pelotario, aunque esto es más del País Vasco. Y ya sabéis que los jugadores de pelota vasca, no sé si alguna vez habéis visto cómo son las pelotas vascas. Uno piensa que es como una especie de pelota de goma, pero no es así, son como una piedra. O sea, tú le pegas con la mano, la mano abierta a la pelota y te destrozas la mano, o sea, te haces mucho daño. De hecho, los andaluces jugamos a la pelota vasca, pero con pelota de tenis, que no duele nada, ¿no? Pero una pelota de verdad duele mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pelotaris? Los pelotaris durante el partido llegan a pisarse su propia mano. No durante el partido, sino cuando están empezando a ser pelotaris, cuando son niños pequeños, se pisan la mano, porque la mano se le acumula la sangre, entonces al pisártela evitas que se acumule la sangre en la mano. Y al final se hacen incluso pequeños cortes, entonces se provocan cicatrices en la mano, o se ponen protectores, pero la mano de un pelotari es una mano completamente cicatrizada, tiene la epidermis como un elefante, ¿no? Muy vasco eso. Eso es muy vasco, ¿verdad? Esto que estoy explicando es muy vasco. Muy bruto, digo, muy vasco. Y muy bruto. De hecho, son gente que levanta piedras, o sea, que dice, cojo y empiezo a levantar una piedra. O sea, vosotros imagináis que un andaluz se planteara como deporte levantar una piedra, o sea, sería incomprensible. ¿Y eso para qué? ¿Qué cuánto me van a pagar? O sea, es que no tiene sentido. Bien, pero me quedo con la idea, se sufre pero se aprende. Cuando una persona recibe una agresión, cuando una persona recibe un sufrimiento, la mano cicatriza y duele menos. O sea, si yo le doy con la pelota me va a doler, pero a él le va a doler mucho menos. A lo mejor ni le duele. Durante un partido están acostumbrados, ya no les duele. Están acostumbrados a sufrir. El que aprende a sufrir, esto no quiere decir que uno tenga que ser un masoca, ni buscar el sufrimiento. No hace falta buscarlo porque el sufrimiento ya viene solo. Aunque uno se esté quietecico ya le llegan las cosas, ¿no? Pero no hay que tener tanto miedo al dolor. Es un poco la idea que quería transmitir, ¿no? Y esto, cuando lo digo con los padres les llama mucho la atención. Esto de evitar el sufrimiento, evitar el dolor. Yo no quiero que a mi hijo le pase nada malo. Cuando a mi hijo le pasa algo, sufro yo más que él. Estaría dispuesto a ponerme en su lugar y quitarle todo el sufrimiento que él tiene. Eso es muy positivo y está muy bien, pero hay que tener cuidado, porque entonces si no hacemos una persona débil. No sé. ¿Qué es lo que hace el optimista? Se enfrenta a los desafíos. ¿Qué hace el pesimista? Los rodea, los evita. No va contra ellos, porque le agobian, le dan miedo. Tiene miedo al dolor, tiene miedo al sufrimiento. Uno de los grandes problemas de la sociedad actual relacionada con la enfermedad mental es el miedo. Una sociedad de miedo. Miedo a montar en avión, miedo a subirse a un ascensor, miedo a salir a la calle, miedo a entrar a un supermercado. Miedo, y miedo por todos lados. Miedo a hablar en público, miedo a que me critiquen, miedo a que hablen de mí, miedo a no estar a la altura. O sea, tenemos como mucho miedo, ¿no? Miedo a... No somos fuertes en ese sentido. Bueno, la gente que sube montañas, hablábamos antes de las películas estas protestantes que fomentan que la gente, el afán de superación, pero la gente que sube montañas, hay una española muy famosa de Une Pasaban que creo que ha subido 14 8000 o quiere subir 14 8000,
yo me lo planteo, o sea, subir una montaña es muy malo para la salud, es malísimo. A partir de los 4000 metros te cambia el metabolismo. Tienes problemas con el hematocrito, tienes problemas pulmonares, la mayoría tienen dedos cortados por congelación, o sea, y aparte que te cambia el metabolismo completamente. Sin embargo, no pueden dejar de subir montañas. Para ellos subir montañas es casi adictivo. Yo creo que tiene que ver con que cuando uno se enfrenta a un problema o cuando uno se pone una meta y la consigue, eso da mucha satisfacción personal. Es peligroso porque también puede caer la vanidad, ¿no? Yo soy el rey del mambo. Pero enfrentarse a los problemas, sin embargo, cuando uno no se enfrenta a ellos, cuando le dan todo hecho, no, yo ya da igual, porque como mi padre es empresario me va a colocar. Yo da igual lo que haga, que al final sé que me van a enchufar o me van a ayudar. Pues de alguna forma, uno no valora las cosas. Cuando uno no consigue las cosas por sus propios medios, no valora las cosas de los demás. Fijaros que la mayoría de los enchufados, la mayoría de la gente que lo ha tenido fácil, critica mucho al que ha triunfado, o critica mucho al que le va bien. Porque siempre piensa mal, ¿no? Dice, a este seguro que le va bien porque le han ayudado, porque tal, porque es lo mismo que ha hecho él. Sin embargo, no es capaz de valorar el sufrimiento o no es capaz de valorar el esfuerzo. Por la siguiente. Bueno, algunas soluciones. Por la siguiente. La primera que yo hablaba es del autoconocimiento. Esto, claro, para vosotros y con el trabajo al que os dedicáis, yo creo que esto es fundamental. Fijaros, la gente tarda muchísimos años, o le dedicamos mucho tiempo a aprender inglés, o incluso a aprender a conducir, o incluso a aprender a jugar al pádel. Pero dedicamos muy poco tiempo a conocernos. Entonces, uno de los grandes problemas de la gente es que no se conoce. Con lo cual, si no te conoces, es muy difícil ponerte metas asequibles o que estén en consonancia con lo que uno es. Entonces hay mucha gente que se pone metas muy por debajo porque piensa que no va a ser capaz, o muy por encima porque piensa que haga lo que haga va a triunfar y no cuenta con lo que es o con lo que tiene. Y uno de los ejercicios que hago con muchos pacientes es: te vas a ir a tu casa y vas a escribir en un folio cómo eres tú. O sea, tus virtudes y tus defectos, tus cosas buenas y tus cosas malas. O sea, me lo escribes en un folio y me lo traes la próxima cita dentro de un mes y medio, me traes en el folio. Bueno, os sorprendería lo que la gente escribe. La gente escribe 4 tonterías. Yo soy de Granada, soy muy amigo de mi amigo, me gusta mucho la Semana Santa. O sea, 4 cosas, 4 lugares comunes. Y eso es porque la gente se conoce poco. Mucha gente va al psiquiatra, y os pasará a vosotros, mucha gente va a hablar con el sacerdote y de buenas a primeras descubre cosas de sí mismo que él nunca había descubierto. Esto es de lo más impresionante, o por lo menos desde mi punto de vista, de lo más bonito de mi trabajo. Que la gente aprenda a conocerse. Si una persona se limita a decirle a otra, tú es que eres así, y entonces como eres así tienes que hacer no sé qué, porque lo vemos muy claro, pues de alguna forma le estamos haciendo un poco inútil. Cuando uno descubre las cosas, está de acuerdo con que eso es así y se da cuenta de que es así, entonces ya pone los medios para cambiar. Yo tengo mucha gente que no cambia porque no cree que tenga que cambiar, porque en el fondo no ve en sí nada negativo, porque no se conoce. Esto pasa muchas veces cuando educamos a la gente un poco así en plan dictatorial, ¿no? Esto es así y esto es porque tal, porque cuando hacemos que la gente no piense, ¿no? Esto es así porque lo dice el Papa, está muy bien, pero si eso uno no lo introyecta, si uno no lo piensa, si uno no, pues ese tipo de planteamientos pues no duran nada, ¿no? Una persona se deja llevar por lo primero que le dicen, ¿no? Entonces, falta un poco pilares básicos, o sea, que la gente realmente piense acerca de sí mismo. Y tenemos muy poco tiempo, vuelvo a lo del conejo blanco, muy poco tiempo para pensar. ¿Cuándo piensa uno? Tenemos tiempo, siempre estamos, que si el fútbol, que si no sé qué, que si la tele, que si tal, que si internet, que si no sé cuándo. ¿Cuándo tiene uno tiempo para...? La gente no tiene tiempo para nada, pero el consumo televisivo en España está en 3 horas al día. Si esas 3 horas del día las dedicar a otra cosa, o sea, si hubiera un poco de tiempo de reflexión, ahora sí. ¿Puedo contar una anécdota? Of course. No sé, lo que pasa que vamos un poco mal de tiempo. Lo dejamos para el debate, que va a haber un pequeño debate. Ah, bueno, sí. Entonces, ¿por qué digo esto de humildad? Porque cuando uno se conoce sabe que hace cosas mal. Cuando uno se conoce sabe que comete errores. Y entonces, cuando ve que otra persona comete fallos, antes hablábamos de lo de Mel Gibson, ¿no? Cuando ve que otra persona se porta mal, dice, bueno, no voy a ser tan duro juzgándole, porque yo sé que soy capaz de hacer eso y mil cosas peor. Esto es muy evangélico. No mires la paja en el ojo ajeno, sino mira la vida que tienes tú. Mírate primero tú a ti mismo. ¿Qué es lo que tú tienes más? Cuando uno se conoce bien, no es tan duro, no es tan intolerante, no es tan cuadriculado, ¿no? Es más comprensivo, más humano, más caritativo. Yo esto sí que lo he visto. Hay gente muy intransigente y yo creo que es porque se conoce un poco, por decir.
y de alguna forma es el iceberg, ¿no? Muchas veces vemos la punta del iceberg. Hay mucha gente en esto del conocimiento que quiere que haya cosas que la gente, o sea, pone cortapisas, pone barreras y no quiere entrar en determinados temas. No, aquí no voy a entrar, aquí no entre usted. De esto no. No sé si conocéis gente que se casa. Yo tengo algunos pacientes que dicen, doctor, yo empecé a salir con mi marido, tuvimos 5 años de novios, todo era maravilloso, me llevaba a todos los sitios, nos queríamos muchísimo, hacíamos muchos planes, y fue casarse y cambió. Soso, no me hace ni caso, no me lleva a ningún lado, vamos, un tío impresentable. Yo no creo que la gente cambie tanto, yo creo que hay gente que intenta solo poner la buena cara y tapar las cosas o no entrar al fondo de determinadas cosas de aquí no quiero entrar, de esto mejor no hablar, de esto mejor me lo guardo, me lo reservo. Y una sociedad muy reservada, ¿no? Como muy hipócrita en ese sentido, ¿no? Esto, muy buena cara de cara a la galería, pero esto pasa a veces, lo ve el telediario, ¿no? Mata a su mujer de 5 puñaladas, sale la vecina y dice, pues era un tío muy apañado, a mí me ayudaba a sacar la bolsa de la compra. Pues claro, nadie va por ahí con un puñal, ¿no? O sea, las cosas las tenemos un poco escondidas, por la siguiente. Antiguamente el psicoanálisis tenía mucha fama, ahora el psicoanálisis está muy de capa caída, pero fijaros, el psicoanálisis que tuvo fue una corriente muy fuerte y a nivel social, Freud fue un pensador que en fin, influyó mucho en la sociedad. La gente se psicoanalizaba, entonces se sentaba en un diván. Entonces fijaros, para que el psicoanálisis funcionara, el psiquiatra se tenía que poner aquí detrás del paciente, no tenía que haber contacto visual entre el paciente y el psiquiatra, de tal forma que no había, es decir, que si tú decías cualquier cosa no ibas a ver que el psiquiatra se extrañara o se sorprendiera o se escandalizara, con lo cual podía decir lo que quisiera. Y la idea era libre asociación de ideas, o sea, tú te tumbas y hablas de lo que quieras, como quieras y lo primero que te brote, 1 hora a la semana y pagas, o sea, esto cuesta un pastón. O sea, la mayoría de la gente que no se psicoanaliza porque no tiene dinero, porque imaginaros una sesión de 100 euros semanal donde tú te tumbas y hablas y la persona puede no decirte nada. Es más, según yo no me he psicoanalizado, pero gente que se ha psicoanalizado dice que las primeras sesiones a veces te quedas callado, o sea, te quedas la hora entera tumbado, callado, te cobran por supuesto, pero porque tienes miedo a hablar, dices, porque tienes miedo a que te juzguen. Claro, cuando la gente hace esto, dice que es una experiencia, mucha gente dice, una experiencia muy enriquecedora, porque conozco cosas de mí mismo que antes no sabía. Claro, si te tiras 1 hora al día, 1 hora a la semana, perdón, hablando y hablando y hablando y hablando, pues no te queda más remedio que hablar de ti mismo. Entonces, claro que descubres cosas. Yo no estoy a favor del psicoanálisis, pero entiendo por qué funciona. Y pienso que faltan cosas de estas, faltan momentos de reflexión, de pararse a pensar. Y a vosotros os pasará, mucha gente que vaya a hablar con vosotros va a descubrir muchas, y estoy hablando desde un punto de vista humano, ¿no? No estoy metiendo para nada la fe. Si metemos la fe hablamos de otras cosas, tenemos otros elementos. Porque podemos hablar de luces divinas, podemos hablar, pero mucha gente que va a hablar con vosotros va a descubrir cosas de sí mismo que a lo mejor desconocía. Y eso va a ser importantísimo para que empiecen a cambiar. Si se limitan a no hablar, o si se limitan a solo escuchar, o si se limitan a recibir consejos, eso sirve de poco. Yo creo que sirve de poco en la vida dar consejos. Tengo mucha gente que va a mi consulta y me pide consejos. Entonces, ¿qué hago, doctor? ¿Me separo, no me separo? ¿Tengo otro hijo? ¿Dejo la carrera? ¿Me voy de casa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No lo sé. Yo le puedo ayudar. Pero es usted el que tiene que tomar decisiones. Porque yo no me quiero hacer responsable de sus decisiones. Yo puedo hacerle ver cosas, o puedo hacerle ver las cosas con cierto sentido común, que se ve que le falta, porque la gente tiene muy poco sentido común. Pero es importante que la gente tome sus propias decisiones. Yo creo que eso es súper importante, que la gente sea también consecuente y sea responsable de sus decisiones, por ejemplo. Esto me lo pusieron en el espejo en Loja, y entonces me hizo mucha gracia porque el profesor Camirú, gran vidente, especialista en todo tipo de problemas de dificultades, problemas matrimoniales, sentimentales, te dice aquí, el profesor Camirú haría la casos muy desesperados con rapidez y resultados positivos y garantizados. Dejo el móvil por si alguien quiere llamar. Entonces, este tipo de cosas van a más, ¿no? El tarot, ¿sabéis la cantidad de gente que va al tarot, que gasta dinero en el tarot, la cartomancia, la gente que lee el futuro, los pozos de café? O sea, parecen chorradas, pero tienen que ver. Vosotros no sabéis la cantidad de gente que tengo yo en consulta, pero muchísima gente que va a los curanderos, muchísima. Le hacen imposición de manos, le hacen... Y lo peor de todo no es eso, no es que vaya, es que se pone mejor.
cantidad de gente que va al curandero y se pone mejor. O sea, realmente le dolía la cabeza y deja de dolerle. Tenía problemas de tripa y deja de dolerse. ¿Por qué? Porque para curarse hay que querer curarse. Porque hay un cierto efecto placebo. Porque querer ponerse bien es parte de la curación. Porque cuando uno va... Vosotros lo veréis. Y repito, no quiero meter la fe, ¿no? ¿Cuánta gente va al sacerdote, se confiesa y se va muchísimo mejor? Hemos hablado aquí, hay libros como los Psicoanálisis y Confesión, es un libro muy interesante. Y la gente necesita desesperadamente sentirse querida, escuchada, atendida. Entonces, ese sería el elemento terapéutico de mi trabajo y de mucha gente que se dedica a esto, ¿no? Y por eso esto, aunque este tío sea un loco que te cobrará una pasta, seguro que tiene cierto éxito. Porque te escucha, porque te habla, porque te dice, porque tal. Entonces tú vas allí con mucha fe y hay cosas que incluso pueden mejorar, ¿no? Eso es sorprendente, pero es así, por así. Bueno, ¿qué es lo que hace el optimista? El optimista se compara con los mejores. Quiero ser mejor, quiero mejorarme. Le saca talentos a sus virtudes, o sea, quiero aprovecharme al máximo mis capacidades. ¿Qué hace el pesimista? No soy tan malo como otro. Siempre hay alguien peor que yo. Te comparas con los malos. Entonces, si te comparas con los malos, siempre vas a salir ganando. Por ejemplo. Bien, hay un peligro que es entre el pesimismo y la ingenuidad. ¿Qué es el pesimismo? Pensar que soy un desastre, no valgo para nada, soy una auténtica porquería, todo lo que hago es pecado, todo lo que hago va mal, soy un tío escrupuloso, entonces mejor es estar en mi casa quietecico sin salir de casa para no hacerle daño a nadie, porque tío que veo, tío que gafo, ¿no? Es una especie de gafe existencial. ¿Qué es el otro? Pues el otro es, esto queda un poco mal, pero hay un político ahora que es nuestro presidente del gobierno que peca de lo otro. Se habla mucho del optimismo antropológico de Zapatero. Zapatero es de las personas más optimistas que hay. Jamás sale diciendo algo negativo. Vuelve a subir el paro, no os preocupéis, sube el paro, pero ya va a mejorar. O sea, entonces, eso también es muy peligroso. O sea, negar la evidencia, decir que estamos mejor de lo que estamos, no ver los problemas que uno tiene, negar los problemas, también es peligrosísimo. Entonces, el equilibrio estaría en aceptar las dos cosas, las cosas que van bien, las cosas que van mal. Eso es equilibrio, madurez, inteligencia. Pero las otras dos partes de la balanza son muy peligrosas. Por la siguiente. Bien, por la siguiente. Bueno, de alguna forma estas son las características, son ideas que ya he repetido, ¿no? No puedo, no valgo, no voy a cambiar. Este sería el pesimista, ¿no? Echa siempre balones fuera, los demás van a por mí. Esto es como el chiste del tío que va en la autovía y dice, oye por la radio, un suicida va en la autovía por dirección contraria. Dice el tío, uno no, todo. Si tú no piensas que todo el mundo va por él, si no piensas que todo el mundo le hace daño, que todo el mundo le ha hecho la vida imposible, empieza a plantearte a ver si el problema lo tiene él, ¿no? Son gente que genera odio, animadversión, son muy materialistas, son muy cínicos, muy sarcásticos. Piensa mal y acertarás, ¿no? Gente que dice, piensa mal y te quedarás corto, ¿no? O sea, siempre pensar mal del de al lado. Si triunfa, será por enchufe, ¿no? Porque nunca valorar las cosas del de al lado, ¿no? Por así. Sería un optimista, una persona que es feliz consigo mismo, que vive el momento, ese carpe diem sano, ¿no? De disfrutar del presente y pensar con optimismo el futuro, ¿no? Creen que la suerte depende de ellos. Y son como le dicen un paranoide inverso, ¿no? En vez de pensar que todo el mundo está en su contra, piensan que la gente está a su alrededor para ayudarle. Hay un libro muy famoso, que se ha hecho famosísimo, que se llama El Secreto, no sé si habéis oído hablar de él, que se ha hecho, ha vendido millones de ejemplares en libros de no ficción. Entonces, El Secreto es un libro de una mujer que viene a decir que si tú esperas que te pesen cosas buenas, te van a pasar cosas buenas. Con lo cual, el secreto es pensar que las cosas van a ir bien. Bueno, es una cosa un poco tonta, pero entiendo por dónde va. Y si le vemos una implicación religiosa, pues pensaríamos en la providencia divina. O sea, si tú piensas que las cosas no dependen de ti, que tú tienes que hacer lo que puedas y ya está, y que Dios sabe más, pues evidentemente vas a tener una visión de la vida bastante más positiva, bastante más madura, ¿no? Y no vas a estar regodeado en la queja o en las cosas que van mal, ¿no? Bueno, vamos a poner la siguiente. ¿Vamos a poner la siguiente? Bien, entonces, por la siguiente, vamos un poco. Bueno, Víctor Frank, este es un libro que os recomiendo, supongo que todos lo habéis leído o habéis oído hablar de él, El hombre en busca del sentido, y es un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración. Entonces, claro, digo aquí, ¿se puede ser feliz en un campo de concentración? La respuesta es no, evidentemente no. Pero sí es verdad que Víctor Frank consiguió una cosa muy importante, que era sobrevivir. O sea, no murió en el campo.
Sin embargo, ¿y por qué no murió en el campo? Pues fundamentalmente porque se dedicó a pensar en los demás, a preocuparse del resto de los prisioneros. ¿Qué les preocupaba a los demás y cómo podía ayudar a los demás? Si Víctor Frank se hubiera dedicado a pensar lo mal que estaba él, lo poco que comía, lo mucho que sufría, pues seguramente se habría muerto. Si uno piensa solo en sus cosas, esto puede resultar contradictorio con lo que he dicho antes. Es importante pararse a pensar, es importante conocerse, pero uno no tiene que regodearse en el conocimiento. El problema del psicoanálisis, del que hablaba antes, es ese, que tiene un inicio pero nunca tiene un final. Hay gente que empieza a psicoanalizarse y se tira 7 años psicoanalizándose y dice, todavía no me he conocido bien. Claro, te puedes tirar allí 30 años, ¿no? Uno nunca acaba de conocerse bien. Entonces, no hay que regodearse en el autoconocimiento, hay que conocerse bien, pero luego hay que volcarse sobre el otro. El que se preocupa del otro, el que está preocupado del otro, es mucho más feliz, por ejemplo. Es una viñeta que corta, dice, no vayas a ofenderte, Elcira, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos, ¿o qué? Ya 2 abuelos de 80 años que viven juntos. El otro día, no sé si contar esto, puedo contar una anécdota así un poco. El otro día fui a casa de un notario, amigo mío, y entonces tenía una estantería gigante llena de libros por todos lados. Entonces tenía unos archivadores de esos AZ, de esos grandes que hay. Y entonces me fijé en el libro, y en un archivador AZ así grande ponía putadas. Y esto, dice, esas son las que me han hecho para que no se me olviden, ¿no? Bueno, pues hay gente que vive completamente lleno de rencor. Lo que me han hecho, lo que me han traicionado, cómo me han tratado. Dice, doctor, es que resulta que un día hice un pastel y lo llevé a casa de mi suegra me dijo que el pastel estaba malo. Digo, ¿pero eso hace cuánto pasó? ¡Hace 25 años! Digo, pero hombre, perdona a su suegra. Dice, si mi suegra está mala. Digo, está muerta ya. Digo, bueno, ¿qué hacemos? La desenterramos. Es decir, aprender a perdonar, tener mala memoria para las cosas malas. Mucha gente inventa pastillas para la buena memoria, ¿no? Es decir, toma de memory y memorión. O sea, toma de memory y ya no tienes ni que esforzarte, te vas a acordar de todo. Yo creo que se va a forrar el que saque pastillas para olvidar, porque de luego va a tener mucho más éxito. O sea, mucha gente vive anclado en el pasado, en una especie de círculo vicioso de las cosas que me hicieron, que eso es imposible avanzar. Vamos, ahora por la siguiente. Esto es la solución que le den. Dice depresión, problemas con el jefe, exceso de trabajo, ocupaciones familiares. Una cápsula diaria y su problema será soplar. El que saque esta pastilla se va a forrar. O sea, hay que pasar de las cosas. Olvidar. Por un oído me entra y por el otro me sale. Disculpar a los demás. No entrar al trapo. Por la siguiente. Hay una película de dibujos animados de Disney que se llama Bichos, no sé si la habéis visto. Y en esa película salen 2 moscas discutiendo, y entonces le dice una mosca a la otra, solo tengo 24 horas de vida y no pienso perderlas discutiendo contigo. Efectivamente, solo tenemos 60, 70, 80 años de vida, no sabemos cuánta vida tenemos, no merece la pena engancharse. Para lo poco o mucho que vamos a vivir, mejor ser feliz. Y hay gente que vive enganchada en la discusión y enganchada en el conflicto. Ni olvido ni perdono, dice alguna gente. Olvido, pero no perdono. Pues estamos en la misma, era toda la diferencia. Bueno, por la siguiente. Esto es lo que corté de idea. Dice, Zuma, el polígamo celoso. Dice, el presidente de Sudáfrica, casado 5 veces y padre de 20 hijos, acusa a una de sus mujeres de serle infiel con un guardaespaldas. El actual presidente de Sudáfrica, ¿no? Que fue el que le dio la Copa del Mundo a Iker Casillas. Bueno, pues así somos los seres humanos, ¿no? Si tienes 5 mujeres y 20 hijos, no vayas por ahí tampoco exigiéndole mucho a los demás. O sea, la gente, o sea, sé consciente de tus fallos, o sea, sé un poco más comprensivo, ¿no? Evidentemente que esté mal que te sea infiel, pero así somos muchas veces, ¿no? Consejos tengo, vendo, pero para mí no tengo, ¿no? O sea, fácilmente sabemos cómo dar caña a los demás y cómo exigir a los demás, y poco nos exigimos. El presidente Kennedy se hizo muy famoso por una frase que dijo, que era, no pienses en qué puede hacer tu país por ti, sino en lo que tú puedes hacer por tu país. Esto en Andalucía pasa, ¿no? Doctor, yo quiero una paguica, yo quiero una ayudica, yo quiero que me den algo, yo quiero que me ayuden, yo quiero una subvención. ¿Qué puedes hacer tú por ti mismo? ¿Qué puedes hacer tú por ganar dinero? ¿Qué puedes hacer tú por prosperar? No pensar siempre en qué me pueden dar los demás. Por la siguiente. Bueno, hay que hacerse del Atlético de Madrid. Yo esto creo que es fundamental. Yo no sé de qué equipo soy, pero esto es fundamental. El Atlético de Madrid, que es el único equipo cristiano que nos queda, sabéis que el Real Madrid es un equipo claramente calvinista y el Barcelona ni os cuento, tiene una publicidad que dice lo siguiente: hay una forma más fácil de ver la vida, pero no es tan apasionante. Efectivamente. Formas mucho más fáciles de ver la vida te puedes hacer del Madrid,
puedes abandonarte, puedes criticar a los demás, puedes regodearte en tus problemas, puedes echarte a perder, pero no vas a disfrutar tanto. Esta forma de la vida es mucho más apasionante. Enfrentarse a los retos, tirar hacia adelante, ser optimista, perdonar a los demás, ponerse en lugar del otro, es mucho más apasionante. Y si te haces del Atlético de Madrid, como nuestro símbolo es la cruz, pues entonces va a ser mucho más fácil que asumas los problemas. Por así. Esto es muy hortera, pero es así. La rosa siempre se representa el amor humano como una rosa, ¿no? Una rosa que huele bien, que tiene un color muy atractivo, pero que está llena de espinas, ¿no? El corazón que no quiera sufrir dolores pasa la vida entera libre de amores. Si tú amas, sufres. Si tú te entregas, lo pasas mal. ¿Cuál sería la solución? No entregarte. Hay mucha gente de 44 años que está haciendo botellón. O sea, tú te vas al botellón de los de Hipercor y te puede un tío de 44 años allí haciendo botellón y dice, yo aquí ligando. Pero tío, no es que se te haya pasado la grau, es que ya la grau está rancio. O sea, toma decir, no, es que 13 años de noviazgo, ¿no? Tenía una pareja, 13 años de noviazgo, ¿no os casáis? No, vamos a dejarlo. Es que me está presionando. 13 años después, es que te presione, macho, es que ¿qué quieres, no? Es que luego va a querer tener hijos, es que luego, claro, miedo al dolor, miedo al sufrimiento. Es que si me caso pierdo mi libertad. Es que si tengo hijos pierdo mi libertad. Por supuesto que la pierde. Ni lo dude, claro que sí. Es que entonces si tengo hijos no voy a poder salir. Pues claro que no. Es que me va a tener controlado. Pues claro que sí. ¿Cuál sería la alternativa? Vivir solo, no casarte con nadie, no hacer nada, no comprometerte. Pero claro, eso es muy deprimente. El 40% de los habitantes de Nueva York viven solos. Esto es un dato. Es una sociedad muy... Sí, tú a tu bola, tú en tus cosas, triunfo profesional y no establecer lazos con los demás. Alguna gente dice, no establezcas lazos con los demás. No te comprometas, no te inmiscuyas, no te mojes. Porque si te mojas, lo pasas mal. Es mejor una visión de la vida, unos lazos superficiales, sin compromiso. Y en cuanto empiezan los problemas nos separamos. Muchísima gente, o sea, el 50% de los matrimonios se separan. La gente se separa continuamente. Se separa ante auténticas tonterías. O que habéis visto en muchos casos, gente que se separa por cosas que no tienen consistencia, ¿no? Porque no están dispuestos. Hay matrimonios que se casan y llevan una contabilidad casi, no sé cómo explicarla, ¿no? Casi obsesiva de lo que ha gastado cada uno. Tú ayer pusiste el pan, tú ayer pagaste la luz, yo he puesto 5 euros, tú has puesto 5 euros. O sea, no hay compromiso ninguno, no hay sacrificio. Por la siguiente. Dice, mi Dios me da fuerzas para vencer la ansiedad y la oscuridad que me rodea. Mi Dios me dejó vivo por milagro y con un propósito. Pronto sabré qué tiene preparado para mí el Señor. Esto lo leí en el Mundo y entonces esto parece que está dicho por una monja del siglo IV a.C., pero por la siguiente, esto está dicho por los mineros chilenos que estaban a 700 metros de profundidad. Dice, los mineros se refugian en la religión. Esto es el Mundo, que sabéis que da mucha caña. Pero efectivamente, ante determinadas circunstancias de la vida, ante determinados problemas, y a lo mejor no tiene que ser algo tan gordo como quedarte encerrado a 700 metros, ¿no? Un cáncer, no tiene que ser eso. El día a día, ¿no? El problema diario, el compañero de trabajo, la familia política. O sea, siempre hay cosas que nos amargan, o que nos cuestan, o que nos hacen sufrir. ¿Cómo afronta uno eso? ¿Cómo afronta uno que tiene que pasarlo mal? ¿O que tiene algún sentido el sufrimiento? Esto engancha con todo, engancharía con la eutanasia. ¿Tiene algún sentido pasarlo mal? Por la siguiente. Ya sabéis que a Contador lo han acusado de doparse, es una pena, parece ser que es mentira. Pero en el Marca decía lo siguiente, ¿no? Cuando ganó su tercer Tour de Francia, dice, la clave es saber sufrir. A mí me encantó. La clave es saber sufrir, efectivamente. O sea, ganar el Tour de Francia es durísimo. Subir el Tourmalet, entrenar 1000 horas, no tener vida privada, estar todo el día echando allí horas. El ciclismo es de los deportes de más sacrificio, de más sufrimiento. Se pasa francamente mal. Por muy entrenado que estés, encima de la bicicleta, con el sol de cara y subiendo una rampa de un 15% de inclinación, sufres. Pero el que sabe sufrir, consigue el premio. Y la clave está en aguantar ese sufrimiento, en soportarlo, en apretar los dientes. Por la siguiente. El optimista piensa que ante la adversidad va a aprender. La adversidad es el mejor maestro. El pesimista siempre se siente víctima ante las adversidades. Siempre tiene miedo ante la dificultad. Por la siguiente. Bien, esto engancharía para la Semana Santa granadina. Sabéis, la Semana Santa granadina es infinitamente mejor que el resto de las Semanas Santas del planeta. Esto está ampliamente demostrado. Y es porque es una Semana Santa muy espectacular, pero también muy recogida, ¿no? A mí por lo menos me gusta.
por eso, ¿no? No es tan espectacular como otras, pero es más recogida. Y efectivamente, aunque una persona sea la más atea del mundo o no crea en Dios, cuando ve un paso de Semana Santa llevado por costaleros, le impacta. Hay formas más fáciles de leer la vida, ¿no? Como el Atlético de Madrid. Podríamos llevar el paso con ruedas. De hecho, en algunos sitios del norte se lleva con ruedas, que es una cosa espantosísima. O podríamos poner debajo un tractor, iría más rápido, efectivamente. Pero no sería lo mismo. De alguna forma, algo nos impacta al ver. Yo estaba, me acuerdo, en la carrera del Dario la última Semana Santa, y entonces le decía el capataz, los capataces son espectaculares, los oyes hablar, es una cosa impresionante. Decía, ¿cómo vamos? A uno que se llama Manuel, parece que estaba ahí dentro, y dice, Manuel, ¿cómo vamos? Y dice, vamos muy bien. Dice, ¿y para qué estamos? Y dice, estamos para esto y para más, ¿no? Y ellos iban ahí dando fuerza. Pues vámonos, mi valiente, estás por igual. Claro, yo, estas cosas te emocionan. Y no puede decir, esto es malo para la salud física. Pues esto no es malo, es malísimo. O sea, toda esta gente acaba con hernias, con unos problemas en los brazos brutales, con la espalda destrozada, con todas las vértebras, pero da igual, porque lo impresionante es llevarla a hombros. Y desde el punto de vista humano, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene llevar no sé cuántos kilos de piedras a hombros? Ninguno. Sin embargo, cuando uno lo ve, hay algo que le llama la atención, que le impacta, y es ese sacrificio por algo. En este caso, por religión, pero cualquier sacrificio que uno vea por otra persona, siempre desde el punto de vista humano, nos va a parecer muy atractivo. Por lo siguiente, no están mis niños en la puerta San Ildefonso para que veáis que hago publicidad por ahí mundialmente. Por lo siguiente, con esto termino. Muchas gracias, un poco rápido. Bien.